tenemos las respuestas de Santa Lucha Times. Y pues en esta noche nos encontramos en vivo para que compartan, entren a nuestra página Santa Lucha Times y compartan a sus amigos para que nos sigan en este programa. En esta noche el tema es el dolor callado en la guarda custodia. Y tenemos como invitada a la maestra Heréndira Edgar Vargas. Así es. Muy buenas noches. La verdad es un tema muy interesante, pero sobre todo, más que interesante, importante. Hoy en día realmente es muy raro, al contrario de antes, encontrar en un salón de clases de primaria a un niño cuyos papás estén casados, tengan esa permanencia, ¿no? Es más fácil encontrar a niños de padres divorciados. Y antes era al revés, ¿no? Antes los papás como que eran un niño que tenía papás divorciados era muy raro. Era más común que los papás estuviesen casados. Así es. Entonces, esto ha incrementado el número de divorcios y al incrementarse el número de divorcios, pues se ha incrementado el número de guardacustodia. Y la guardacustodia se refiere básicamente a quién se le va a quedar el niño o niña a su cuidado. Pero de alguna forma, el otro padre, el otro progenitor, ya sea la madre o el padre, tendrá derecho a las visitas. Pero aquí vemos que generalmente los divorcios no siempre se mantienen en una buena comunicación, ¿no? Sino generalmente suelen ser divorcios conflictivos. Así es. Y de estos divorcios conflictivos, aquí hay muchas características, pero yo quisiera mencionar 3 que se me hacen muy, muy importantes, porque sí es necesario aprovechar estos espacios, porque a veces los papás, por supuesto que lo hacen de manera totalmente inconsciente, o sea, nunca van a estar con esa idea de decir, ay, pues ahora ya me divorcié, ahora voy a lastimar a mi hijo, ¿no? Por supuesto que no. Todas estas acciones que a veces hacen los padres y estas conductas que se derivan de estos divorcios conflictivos, pues son inconscientes, son mecanismos inconscientes. Y uno de ellos, o la primera característica que yo quisiera platicar es que hay una muy mala comunicación. Hay una comunicación paradójica, en donde la madre o el padre que se quedó con la guardacustodia, es decir, que tiene a cargo al niño, cuando llegan las visitas del padre, que generalmente es los fines de semana o se dividen las vacaciones, ¿no? Es el tiempo compartido. La mamá empieza a decir, ay, es que tu papá nos abandonó porque no nos quiere. O sea, ya ahí es el no nos quiere, ¿no? Claro. Cuando son dos cosas muy diferentes, y eso es lo que tenemos que observar. Por un lado, el niño está en una relación de padre e hijo, o padre e hija. Y de este lado están los cónyuges, que son pareja y que es muy diferente. Nunca va a haber un papá y un hijo que digan, miren, ahí va mi ex papá o miren, ahí va mi ex hijo. No, claro. Pero sí, ahí va mi ex esposa o va mi ex esposo. Y son cuestiones totalmente diferentes, pero que sin embargo no, es que tu papá nos abandonó porque no nos quiere, ¿no? Y entonces eso hace que los niños sientan ese dolor tan grande de pensar que también a él no lo quieren. Sí. Y llegan a provocar situaciones muy difíciles que más tarde provocan serios trastornos patológicos en los niños, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría contar, en alguna ocasión tuve la consulta, porque estuve trabajando mucho tiempo precisamente en la Procuraduría para la Defensa del Niño, Niña y Adolescente en la ciudad de Guajuapan. Y entonces llega la familia por instrucción del juez, porque bueno, había problemas con la convivencia, ¿no? Es que cada vez que el papá se presentaba por el niño, la mamá decía, es que no quiere ir. Pero, decidían por el niño. Ajá, no, pero además el niño sí también como que ya no quería ir
De tanto porque había una comunicación que le hacía daño al niño, ¿no? De doble vínculo se le llama a esta comunicación, porque te dicen una cosa, pero te dan a entender otra. Y entonces el niño decía, no, pues es que yo no quiero ir porque mi papá no nos quiere, porque además si yo voy, mi mamá se va a enojar. Sí. Y a veces sí quiero ir porque me da muchísimo gusto verlo, pero me aguanto y hago cara de que no quiero. Para no enojar a mi no mamá. enojar a mi mamá, porque uno de los miedos más grandes de los niños, pues es perder el amor de los padres, ¿no? Claro. Y sobre todo, en este caso, como la madre estaba a cargo, pues yo no quiero que si ya mi papá se fue, pues que también mi mamá no me quiera, ¿no? Claro. Entonces, la instrucción del juez de lo familiar dijo, se van a terapia los tres, y bueno, los tuve en consultorio de manera independiente, y en una ocasión que llego a confrontar, podríamos decir así, a la mamá con el niño, pero le digo, dime una cosa que no te guste de tu mamá. Y me dice, pues que me ha enseñado a odiar a mi papá. Entonces la mamá, sí, se quedó, sí, son cosas de verdad que te duelen en el alma, ¿no? Entonces... No, y la manera en que lo expresó, ¿no? No, y lo expresó. Sí. Bueno, aquí también es importante que precisamente por eso en la terapia, y por eso es muy importante llevar a los niños en la terapia, ¿por qué? Porque de alguna manera, a través de la terapia de juego, vas haciendo que el niño se aprenda a comunicar y a expresar sus emociones, ¿no? Claro. Porque hay una confusión de emociones y de sentimientos, pues, muy fuerte, ¿no? Entonces el niño dijo eso, la mamá, pues, por supuesto que primero se enojó muchísimo. Después se salió del consultorio, se salió unos minutos, después regresa por su niño, le dice vámonos. Después en otra consulta, pues yo empiezo a tenerla a ella ya con más bases para poder solucionar y para poder de alguna manera mejorar esa comunicación. Sí. Que lo que pasa es que tenemos tanto miedo de que nuestro hijo se llegue a quedar en la convivencia con el otro papá, con el otro progenitor, y entonces queremos un aliado. Sí. Y por eso cometemos errores de ese tipo, pero realmente al que estamos lastimando mucho es al niño. Y el coraje, ¿no? Porque como ella trae ese resentimiento o coraje hacia su pareja por ciertas causas las que lo hayan llevado a la separación, pues ese es su desquite, ¿no? Alimentar al hijo con resentimiento de que no te quiere y así, eso es como que lo agarran como su venganza, su desquite, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y entonces, pero al que más dañas, pues es a lo que más quieres. Exacto. ¿No? Porque después sí son niños que llegan a tener conductas que no son favorables, ¿no? Que no son favorables y que más adelante. Lo que me llamó la atención fue lo que usted comentaba de que en estos tiempos se ve más el divorcio, de que antes habían más niños con padres que estaban unidos juntos y ahora hay más hijos con padres separados. ¿Y usted qué cree que haya llevado que en estos tiempos haya más divorcios? Nos vamos a salir un poquito de lo que es la guarda custodia, pero por supuesto que es una pregunta muy interesante. El día de hoy, desde mi punto de vista, la mujer ha adquirido un rol importante laboralmente, pero es un rol que es muy difícil de llevar a cabo porque no nada más va a la oficina o al trabajo que tenga, a la fábrica, lo que sea. Regresa a casa y tiene que hacer un trabajo que también es muy agotador porque hay que lavar trastes, hay que limpiar, hay que arreglar uniformes, y entonces yo no tengo mucho tiempo para atender a mi hijo y a mi esposo, ¿no? Es cierto que los hombres en la actualidad y sobre todo en estas partes de ya un poquito más de modernidad y de ser contemporáneos, el hombre ayuda bastante. Pero aún así siento que la carga doméstica realmente recae más en la mujer. Entonces, estas situaciones de tanto estrés que no me ayudan mucho a
a ser una mejor mamá, porque él dijo, mami, ¿me revisas mi trabajo ahorita porque estoy planchando? Sí. Mami, ¿me revisas mi trabajo ahorita porque estoy haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces, y con el esposo y la pareja, exactamente, no hay el espacio, entonces creo que esto llega a un momento en que dicen, bueno, pues, creo que no funciona. Claro. Ese es por un lado, y por el otro lado, yo creo que antes la mujer, a lo mejor esos problemas eran de siempre, pero antes la mujer tenía como más permanencia por el qué dirán, porque no me puedo divorciar porque esto es hasta que la muerte nos separe. Y hoy en día las chicas no piensan de esa manera, ¿no? Si no hay algo que no funciona, vámonos, ¿no? Sí, o aguantarse porque yo creo que la familia a veces pesaba mucho, ¿no? O sea, si la familia te dice, no, es que mira, ¿cómo vas a dejar a tu marido? No, esto, ¿cómo? Aguántate. ¿Y dónde vas a encontrar? Todos son iguales siempre. Entonces, todas esas cosas que decían, hacían que los matrimonios perduraran más tiempo. Sí. Y en verdad no había, a lo mejor ya no eran felices. Sí. Hasta los niños también ya estaban en un hogar que no estaban felices tampoco. Correcto. Y seguían, ¿no? Perduraban en ese. Y estaban matrimonio. en ese tenor, sí, claro. Y es cierto, los niños a veces, como siempre, no oían problemas fuertes y quizá hasta violencia intrafamiliar, ¿no? Sí. Pero pues ahí estaba la mamá y ahí estaban los hijos y sí, yo tuve consultas así muy fuertes, ¿no? De que lleva el papá en estado de embriaguez y pues todos los niños corrían al río porque mientras el papá golpeaba a la mamá y ya 12, 1 de la mañana, ya iba la mamá a buscar a los niños al río y ahí estaban, ¿no? Situaciones muy difíciles. Claro. Pero bueno, volviendo a este tema de lo que es la guarda custodia, otra de las características que para mí es muy, muy interesante, importante, es que se pierden los roles y las jerarquías. Cuando hay este divorcio, esta separación, y voy a tener el caso para que se ejemplifique, ¿no? Una mujer está casada, tiene un hijo, pero en ese ínter, pues ellos se separan. Después vuelven a unirse y tienen 2 hijas. Y se vuelven a separar. Entonces el hijo se queda con el papá y la mamá se queda con las 2 hijas. Entonces ahí como que cuando por ejemplo, llegaban a coincidir en la calle, pues el papá y el hijo, que hacían un binomio, pasaban de largo ante el trinomio que venía, que era la mamá con las 2 hijas, ¿no? Porque se formaban esas alianzas que no eran nada, porque la familia es un sistema, Claro. ¿no? Y yo siempre digo, es una manita, porque si tú te cortas tantito, te cortas tu dedo, todos los demás deditos modifican su acción para poder ayudar a este dedito, ¿no? Entonces, esta estructura tan deformada, pues va a dar pie a que, bueno, y entonces yo tengo que obedecer a mi mamá, ¿no? Cuando llega el momento de la convivencia, pero ¿por qué la voy a obedecer si ella no me crió, ¿no? O al revés, las hijas pues no obedecían al padre y obedecían más a la abuela, y era una situación de mucha confusión entre los roles que ejercía cada uno de los papás. Porque hasta la abuelita ya era la mamá, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Hasta todavía a mí me ha tocado escuchar que le dicen a la abuelita mamá Luisa, por ejemplo, ¿no? Mamá Dolores. Y porque la abuelita se está atribuyendo un lugar que no le corresponde, ¿no? Porque es como debe de ser, es la abuela, ¿no? La mamá es la mamá. O a veces por cariño, ¿no? Bueno, yo me soy abuelita, siempre les he dicho mamá. Yo siempre le he dicho a abuelita mamá. Sí, pero a fin de cuentas, o sea, tú dices, tú siempre lo has dicho así, pero es parte del matriarcado. O sea, que se escuche mal, pero sí. Sí, y tienes toda la razón, porque la verdad es que las abuelas pues ya criaron a sus hijos y ahora que dejen a los hijos criar a sus hijos. Sí, ¿no? exacto. Pero sí se confunden los roles, entonces a veces tenía más jerarquía la abuela que el papá y al revés, ¿no? Entonces sí hay una confusión, o a veces llevan a los niños, por ejemplo, el papá lo lleva a casa de su mamá, pero ahí en casa de su mamá pues está también su papá, y luego a veces viven los tíos,
Y entonces todo el mundo Sí. quiere dar instrucciones, todo el mundo quiere revisar las tareas. Entonces cuando llegan los niños a terapia me dicen, y digo, ¿y quién te ayuda a revisar tus tareas? ¿Quién te ayuda en la escuela? Pues todos. Y tú a quién te gusta más, ¿no? ¿Cómo Sí. trabaja contigo? Ninguno, ¿no? Sí. Entonces, porque había Sí, una... tantos que lo que agobian. lo agobian, exactamente. Claro. Entonces no hay realmente una definición entre lo que es la jerarquía, las jerarquías y los roles. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, es que a la larga yo tengo entonces como una gran resistencia a la Sí. autoridad. Sí, entonces, crezco con eso, ¿no? Y si simplemente me paso los semáforos porque es una autoridad y entonces Sí. tengo una rebeldía muy grande hacia Contra. las Sí, no, partes. porque eso no solamente se da dentro de casa, sino ya hasta lo haces en tu vida cotidiana. O sea, todo lo que te atrae, todo eso que acarreas de que vas creciendo, Sí, todo eso lo llevas a tu vida cotidiana. así es, así es. Y bueno, por último, también, bueno, al niño se le da la decisión de definir su futuro, ¿no? Sí. Entonces, porque sí, en el juzgado se le pregunta al niño. Pero aquí también esto es muy importante, siempre está la participación de un psicólogo que hace las pruebas, porque ahorita en las preguntas que estuve viendo que hicieron, aquí hay algo importante en las que tenemos nosotros que respaldarnos bastante. Si yo nada más le pregunto al niño, ¿con quién quieres irte? ¿Con tu mamá o con tu papá? Porque me tocó, muchas veces me tocó ver esto. Preguntarles. No, le preguntan, Ah, pues, ok, ok. pero uno está ahí. Entonces, unos momentos antes, si la niña o niño vivía con la mamá, pero unos momentos antes el papá le dice al niño o a la niña, Di que te sí. compré un iPad. Ahora que lleguemos a la casa, te lo voy a regalar. ¿Y qué crees? También te compré un perrito, ¿no? Entonces, cuando el juez le pregunta, claro, el niño o niña está, es que mi papá me va a regalar un iPad y me va a regalar un perro, pero quiero mucho estar con mi mamá porque luego mi papá ni está conmigo, nada más me deja ahí con la abuelita, o no tiene el tiempo, o ya está Claro. casado, ya tiene otros hijos, pero bueno, pues me voy con mi papá, ¿no? Estamos poniendo en las manos de unos niños su propio futuro, su propio destino. Ayudan mucho todos los estudios psicológicos que se hacen para poderle dar al juez las bases por el por qué los niños pueden estar con la mamá o con el papá, ¿no? Que claro que a veces, y siempre hay que escucharlos muchísimo, Sí. porque sí, a veces son razones muy válidas por las que no quieren estar con determinado progenitor, ¿no? Y ahorita ese es el caso precisamente que les vengo a contar como tercer caso. Había una señora que tenía su hijo, pero el papá nunca llegaron a vivir juntos. Sí. Entonces la señora crió a su hijo hasta los 6 años, 6, 7 años. El señor se casó, aparte tuvo su esposo, tiene su esposa y una niña. Pero de repente, teniendo ya el niño 6 años, el señor le dice a la mamá del niño que quiere convivir con él, que quiere tener las convivencias. Van con el juez de lo familiar, el juez las autoriza, nunca había dado pensión, que también es bien importante, y entonces le da, sí le dan las convivencias. Bueno. Pero de repente, en una de esas convivencias, porque vivían en lugares lejanos, ya el niño ya no llega. Claro. Después del periodo que era fin de semana. Sí. No llega, la mamá se preocupa, le habla por teléfono, no le contestan. Y entonces el señor decide quedarse con el niño. Entonces vuelven a ir ante el juez de lo familiar para que, pues, la señora tenía la guarda custodia, porque el niño siempre había vivido con ella. Y entonces llega el momento en el que el señor, pues ya no le devuelve al niño. Entonces la señora mete una demanda, todo esto, logra rescatar a su hijo, mientras el juez vuelve a dictar sentencia sobre quién se va a quedar con la guarda custodia. Cada quien dando sus argumentos. Se vuelve a hacer el proceso
que quiero decir que son procesos que duran mucho tiempo. Bueno, entonces resulta que le dan la guarda custodia al papá. Él argumenta que él tiene un trabajo muy estable, que tiene un matrimonio en donde el niño puede estar, que la señora pues no tiene un trabajo estable, que es madre soltera, que le cuesta mucho trabajo subsistir. De cierta manera, a lo mejor algo había de eso. Pero el niño, o sea, dice, no, es que yo quiero irme con mi mamá. Claro. Pero además el niño, cuando yo lo veo en consulta, estaba súper delgado y demacrado, ¿no? Porque ese es... Desnutrido. Sí, y no porque no le dieran de comer, Ajá. sino porque los niños ante ese tipo de sufrimientos muchas veces pierden el apetito, pierden las ganas de vivir. Claro. ¿Cómo es posible que yo le haga tanto daño a lo que más quiero, no? Claro. Pero pasa, ¿no? Entonces, el niño dice, no, es que yo quiero ir con mi mamá, y pues como ya el juez había dictado, pues se va para con el papá. Entonces, vuelven a la señora a hacer una contrademanda y le regresan al niño. Pero entonces, cuando le regresan al niño, para que no le pase lo mismo, porque el señor ya había venido aquí a Oaxaca a otro tipo de tribunales para que le volvieran a devolver la guarda custodia, la señora desaparece con el niño. Sí, lo robó. Sí. Y luego todavía yo veía ahí, ¿no? Se busca por secuestro, ¿no? Hijo, sí. Sí, qué difícil, qué doloroso y qué terrible. Sí. Ahora, nada más para terminar esta breve plática, sí quiero decir que el daño tiene diferentes niveles. Nosotros a veces pensamos que cuando le estamos pegando a nuestra pareja o nos estamos peleando, ¿no? Él me jala el pelo y yo lo araño y tengo a la bebé aquí y digo, no, es que no se da cuenta porque está muy chiquita. Claro que se da cuenta, claro que hay una... Siente la emoción. Sí, de la mamá sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, se van formando traumas muy fuertes. Dependiendo, por ejemplo, si es de los 0 a los 3 años, el daño es muy profundo. De los 3 a los 6 años ya hay un poquito más de defensas, más de recursos que el niño puede, a través de los tratamientos, salir, ¿no? Y de los 7 en adelante, pues ya el niño sí se le daña, pero tiene como un poquito más de fortalezas que van a permitir que haya, más que cuadros patológicos, sí conductas no favorables, pero que sí nos pueden llevar a crear niños alcohólicos o drogadictos o delincuentes en un futuro, ¿no? Entonces, sí son situaciones y conductas que pueden o deben de tomarse en cuenta. No importa que sea un bebé, el bebé lo percibe, no tanto que sea de manera consciente, porque es un bebé, pero sí hay todo un sistema nervioso que está absorbiendo todo lo que está sucediendo, y que cuando eres grande dices, ¿por qué me paniqueo tanto cuando alguien grita, no? Sí, porque se te quedó, ¿no? Porque sientes, ¿no? Sobre todo con la mamá, ¿no? Porque está en ese momento ese apego con la mamá, que sientes las emociones. Sí, aparte con la mamá siempre hay una conexión, más cuando están chidos, o sea, en esa edad de los 0 a los, hasta los 8 años, creo. Hay una conexión muy grande entre la mamá y el hijo, en esa cercanía. Entonces, si la mamá está enojada, si la mamá odia al papá, si la mamá rechaza al papá, el niño lo siente. Lo percibe. Y de ahí vienen las heridas emocionales. Claro. De hecho, he escuchado veces cuando dicen, si estás amamantando a tu bebé y te enojaste, no le des pecho, ¿no? Porque Sí, he escuchado mucho, no le des pecho porque le estás mandando esas energías a los bebés. Así es. Sí. Sí, entonces, sí es muy importante que, bueno, se consideren estos puntos. Hay muchos puntos que quizá en otra ocasión podamos abundar y hablar de otras cuestiones de la guarda custodia, pero creo que estas 3 características que emanan de un divorcio conflictivo, sí es importante tomarlos en cuenta, porque seguramente el dolor y el miedo a veces de perder a nuestros hijos es el que nos hace reaccionar, pero al que más dañamos es a nuestro niño. Entonces hagamos que esa guarda custodia
pues no sea algo malo, sino Sí. qué es lo que es importante, tratar de que tanto el niño como los padres pues acepten su nueva forma de vida, Claro. que haya esa posibilidad de decir, bueno, ok, tú te llevas al niño los fines de semana, yo lo tengo aquí, nos ponemos de acuerdo en los gastos, nos ponemos de Claro. acuerdo en los tiempos, en las tareas, en las actividades, hoy te toca bañarlo a ti y la otra semana me toca bañarlo a mí, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Claro Esas son que las sí. cosas que se deben de considerar, para poder llevar una nueva forma de familia, Claro. ¿no? Porque va a seguir siendo una familia. Claro. Sí. Va a seguir siendo una Y familia. requiere saber que los niños no tienen por qué decidir o por el papá o por la mamá, ¿no? Sí. O sea, ellos requieren tener a ambos padres y Claro. sentirse amados Así es. por ambos padres. Así es. En la lucha del papá y la mamá, a los únicos que afectan es a los hijos, ¿no? A veces le dices cosas a tu hijo de su papá o viceversa, el papá le dice cosas de la Claro. mamá al hijo y no te das cuenta que al único que estás dañando es a tu hijo. No estás Exacto. dañando a tu pareja, a tu expareja, no, No. estás dañando a tu A tu hijo. hijo. Y es una herida emocional muy grande que cuando ese niño sea un adulto va a tener muchos problemas. Así es. Entonces, si quieres evitarlo, piensa un poquito antes de actuar. Así es. Eso es. Y Ese así es el o sea, resumen. que no decidan. Exacto. Sí, que no decidan. Aunque fíjese que ahora que vi las entrevistas, algo que me gustaría tocar es que, por ejemplo, personas a las que entrevistamos como de mi edad, de la de Raquel, de la de usted, decía exactamente eso, los hijos no deciden, sino que llegar a acuerdos. Pero también entrevistamos a unas jovencitas, como de unos que creo que 17 años, 18 años fue la muchacha y las entrevistó. Y fíjese que yo comentaba que cómo es diferente, ¿no? La forma de ver, la perspectiva. Porque las jovencitas dicen, no, dicen, sí nos deben de dejar escoger. O yo no sé si lo pasaron o algo, pero dicen, o sea, las niñas decían, ¿cómo se llama? No, sí nos deberían de dejar escoger, porque si yo quiero ir con mi mamá y no con mi papá, porque no conecto tanto con mi papá y yo quiero con mi mamá, pues yo quiero ir, o sea, deberían de aceptar, ¿no? Que yo me vaya con mi mamá o que yo me vaya con mi papá, viceversa, ¿no? Sí. Y las personas, pues de nuestra edad, un poco más, con más conocimiento, decían, no, o sea, no involucrar a los niños, llegar a un buen acuerdo, o sea, ¿cómo cambia ¿Cómo la forma de ver? O sea, Claro. no, porque nosotros, o sea, decimos, no, o sea, no involucrarlos es problema de los papás y no llevarlos, ¿no? No dañarlos. Pero ellos dicen, no, yo sí quiero escoger. O sea, Claro. No, y además Sí. el juez pregunta al niño. sí, Sí, el que decide es el niño. Sí. Por eso hace rato les comentaba, las pruebas psicológicas, el apoyo psicológico es muy importante. Sin embargo, se vale que el niño se equivoque, ¿no? Y después se Sí. vuelve a retomar y dice, no, pues es que Claro. ahora sí ya quiero. Pero hay Sí. niños que sí en definitiva no. Y como, también, o sea, y eso lo comentaba yo porque se me quedó mucho pues la historia que usted contó de que la mamá se tuvo que robar al muchacho, Se o sea, robó al de que ahí no niño. pusieron, ahí el juez no, Al muchacho que pues no, o sea, no comprendió que el niño quería ir, porque ya fue una vez, 2 veces, no, creo hasta 3 veces, y el niño decía que con la mamá, y ahí el juez, pues no hizo Muchos caso, papás hacen y la eso, mamá ¿eh? se lo tuvo que llevar, o sea, Sí. sí, sí. es Y el complicado. juez que los trató y que estuvo en la terapia con nosotros, dio la instrucción de que fuera la mamá, ¿no? Porque Sí. teníamos las bases psicológicas. Sin embargo, cuando se vienen acá, entonces es cuando cambian la instrucción, y entonces no, se le queda al papá, Sí, o sea, ¿no? Entonces no, se vuelve a hacer la contrademanda y el juez de allá dice, se vuelve con la mamá, y entonces la mamá dijo, no, ya no me la hace. o sea, por eso, o sea, todo lo que conlleva No, que a veces qué el bárbaro. juez también, la autoridad pues Sí. no escuche, ¿no? Pienso yo. Sí, no, tiene razón, Sí, además tiene sí. mucha razón, pero bueno, sí hay esas posibilidades de regresar un poquito y de que el niño esté donde mejor Donde se sienta, sienta. ¿no? Donde mejor se sienta, que es muy difícil, la verdad, las relaciones, pero yo creo que hoy en día como que les caen más los 20 a las parejas actuales, la verdad que sí, que sí. y esperemos que así sea, Así y es. pues por mi parte creo que por el momento es todo. Así, Ay, muchas gracias. gracias. De verdad que es una información muy buena porque es yo creo que es el pan de cada día
Yo cuando vi el tema, o sea, sí dije, wow, es un tema muy importante y muy extenso, ¿no? Porque a veces las instituciones están para apoyar, tal vez, ¿no? Pero en realidad apoyan al papá y a la mamá de acuerdo a lo que ellos dicen, ¿no? Pero los papás son los que deberían de pensar en sus hijos, en ir a terapias ellos primero y llevar a sus niños. Porque a fin de cuentas, si van a la institución no los va a llevar a terapia. O sea, ellos tienen que ver por ellos mismos. No, y sabes, se generan una serie de situaciones que por eso les digo, sería muy, muy importante después abundar, ¿no? Porque a veces te lo llevas a tu casa Claro. y ya te casaste y ya tienes hijos y el hijo está hasta por allá, ¿no? O sea, totalmente relegado, ¿no? Así es. Buenas tardes. Y pues bueno, tenemos también como invitada a Dani, a la maestra Dani, que nos trae aquí pues una pequeña información. Así es, pues yo los vengo a invitar al Centro Psicopedagógico Ereidani. Nos encontramos en la calle de Brasil 512 y así somos un equipo donde estamos trabajando, apoyando a los chicos desde 5 años en adelante en todo este proceso, tanto psicológico, pedagógico. Tenemos talleres, conferencias a padres, docentes. Y bueno, vengo a hacer esa invitación junto con la maestra Heréndira. Somos un centro psicopedagógico y bueno, estamos aquí también para promocionarlas. Pues muchas gracias. A veces no sabemos a quién acudir y decimos, bueno, recomiéndennos. Pues aquí nosotros recomendamos ampliamente para que asistan, para que vayan. ¿Por qué? Porque de verdad requieren ayuda emocional, requieren pensar en ustedes mismos y en sus hijos. Así que aquí las puertas están abiertas con personas que los pueden apoyar, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Así es, muchas gracias y gracias por este espacio. A ustedes también por invitarnos y espero que no sea la primera vez. Claro que no, claro que no, es un tema muy intenso y todavía nos falta mucho por platicar, así que en otra sesión esperamos volver a verlos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos recomendarle a la doctora Hanna, que es una dentista especializada para toda la familia, para que vayan con su familia, a sus niños los pueden llevar cuando empiezan a mudar sus dientecitos, llevarlos a revisión dental. Tiene ella limpieza, extracciones, cirugías, bichetomía, restauración de resinas, endodoncia, ortodoncia y todo lo que ustedes quieran pues checar de sus boquitas, ¿no? Implantes. Y ella se ubica en Oriente 10, número 102, de la Víctor Bravo Aguja, a unos metros del Polideportivo, y ella atiende en un horario que es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 6 p.m. y ya los domingos los atendería de 10 a.m. a 2 p.m. Y ya si quieren agendar una cita con ella pueden marcar el número 951-172-2079. Ella pues te atiende, te va a atender con mucho gusto. Ella es pues la doctora Hanna y la puedes seguir en sus redes sociales como Clínica Dental Hanna Hernández, al igual que en el Instagram como Clínica Dental Hanna Hernández. Y pues les recomendamos que vayan mucho con ella les va a atender. Ella tiene un carisma, es muy atenta, los va a atender con mucho gusto, así que pues vayan a su revisión dental para que le hagan una limpiecita de dientes, una extracción de muelita que tengan por ahí, una endodoncia, lo que ustedes gusten. Con mucho gusto pueden ir con la doctora Hanna. De todos modos, ahí les vamos a dejar los datos de la doctora, al igual que de las maestras, para que si alguno gusta pues ir a terapia, que conozca a un niño, algún familiar que guste de ir a terapia, pues vamos a dejarle los datos, igual de la doctora, por si quieren ir con la doctora a tener sus dientecitos, de igual forma. Y pues bueno, llegamos al final de nuestro programa. ¿Así? Por acá nos están preguntando en el chat si damos conferencias en las escuelas. Claro que sí, estamos también al servicio de la docencia. En cuanto tenemos varias pláticas, por ahí tenemos ya un catálogo. Nos pueden contactar, vamos a dejar aquí en este chat nuestros teléfonos
y toda la promoción del centro psicopedagógico. También tenemos unos talleres muy interesantes los días sábados en Brasil 512 América Sur, ¿verdad? Norte. América Norte. Muy cerca de la colonia Reforma y muy cerca de la colonia Las Flores. Así que nos pueden contactar. Vamos a dejar aquí en el chat nuestros teléfonos para que nos contacten. Talleres los sábados para niños, talleres cognitivos, un taller psicopedagógico, se llama Enséñame. Bastante interesante, doctora, maestra. Sí, ¿Puede proporcionar? claro que sí. El taller de Enséñame tiene como propósito fundamental es el fortalecimiento cognitivo y hacemos uso de varias herramientas que la verdad le van a servir a los niños para toda la vida, como es el ajedrez, la oratoria, el cuento corto y la lectura del libro. Todos estos elementos los hacemos los días sábados, los conjuntamos para crear y para fortalecer sobre todo la cognición de los niños, que es esa atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, los pensamientos, todo eso se va fortaleciendo y por supuesto que se va a derramar en la escuela, ¿no? En todos esos conocimientos que los niños van adquiriendo, se les va a hacer como muchísimo más fácil adquirirlos. La verdad es que es un taller que vale muchísimo la pena. Es los sábados, estamos ahí de 11:30 a 1:30 de la tarde los días sábados. Excelente. Ahí hay otra mención de Gabriel Esteban. Ajá, ¿Verdad? Sí, la puedes leer, por Dice, favor. ¿qué tan efectiva es la terapia para los padres antes de llegar ante el juez? No, pues es lo más recomendable, por supuesto que es lo más recomendable. Cuando la familia tiene problemas, pues hay que tomar la terapia de familia o la terapia de pareja, ¿no? Sí. Claro que es lo más recomendable que hay, por supuesto. Y para todos, ¿no? Yo creo que sería, yo creo que lo Todos mejor que todos todos. tomaran terapia antes de llegar a A lo mejor ya ni esos llegan. términos, ¿no? Sí, igual. Igual. Capaz Sí, que se hay que reconcilien. ponerse de acuerdo, yo creo, antes de hacer un caos, ¿no? Porque la verdad, el caos se hace cuando se van ya a los juzgados y se pelean. Y yo creo que es se vuelve un mejor caos. tomar acuerdos antes de. Así Es muy, yo creo que si tomas terapia va a ser más fácil para ti tomar esas decisiones con tu expareja, ¿no? Claro, ya no te dejas llevar por el rencor, la emoción que tienes del momento de destruirlo. Destruirlo. Sí, pues, Así es. Sí. pues bueno. Bueno, Pues bueno, ahorita dejamos nuestros teléfonos y toda la así toda es. la información para que nos contacten y estamos a la orden. los vamos a poner y los vamos a publicar en la página para Así que es. también ustedes tengan acceso y sea más fácil para ustedes encontrarlas. Así ¿Ok? es. Bueno, Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí nos despedimos y pues les damos las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, por habernos escuchado en esta noche y no dejen de compartir nuestros videos, no dejen de mandarnos mensajes, algún tema que gusten que toquemos en especial, con gusto lo tocamos y pues muchas gracias, nos vemos. bye.